Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Para mí siempre, como les digo, es un inmenso placer y una gran bendición el poder estar aquí compartiendo estos temas que yo espero, ¿verdad?, que sean de gran interés para ustedes y sobre todo de crecimiento. Crecimiento espiritual, humano, que están unidos. A veces uno habla de crecimiento espiritual y no se da cuenta de que crecimiento espiritual es crecimiento humano. Y una persona que crece sanamente, funcionalmente, humanamente, crece necesariamente espiritualmente también porque somos un todo. A veces, y da la impresión, o algunas personas parece que lo han reflejado de una manera que es como lo religioso por un lado y lo humano por el otro. No, no. Eso es una distorsión de la vocación cristiana. El cristiano es una persona integral, íntegra, todo, un todo. Yo soy mi mente, yo soy mi espíritu, mi alma y yo soy mi cuerpo. Y los tres deben de estar en una perfecta armonía. Como el cuerpo humano crece completamente, fíjense que cuando uno se va desarrollando, todo está creciendo a la misma vez. El pie con la cabeza, con las manos. Sería una cosa, una monstruosidad que mi cabeza crezca más que los pies o las manos, que el torso. Entonces, eso sería algo totalmente anormal. Pues la idea es que nosotros crezcamos totalmente. De hecho, cuando en el Evangelio de Lucas dice que Cristo regresó con ellos a Nazaret, dice, y crecía en santidad y crecía como persona. Se sometió a sus padres y crecía humanamente en santidad yo diría totalmente integral. Y creo que eso es muy importante. Y yo espero que este espacio que yo tengo con ustedes semanalmente les ayude a crecer como personas, como cristianos, personas cristianas. Yo lo hago, yo estoy tratando, y siempre digo estoy tratando, esto no es fácil, pero porque no sea fácil no significa que es imposible. Así que gracias por permitirme cooperar con usted en su crecimiento espiritual, humano, y al mismo tiempo recen para que yo siempre sea un instrumento dócil y efectivo en las manos de Dios para mí mismo y también para ustedes. Y como siempre hacemos, comenzamos con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy traigo para ustedes, en vista de que próximamente vamos a estar celebrando una fecha muy importante, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que de hecho al otro día celebramos también Nuestra Señora de los Dolores. Imagínense, al pie de la cruz está María con su dolor de ver a su hijo crucificado. De ahí viene el nombre de la Dolorosa. Y vamos a estar, yo le puse a este programa La Cruz y su valor. No hay duda, porque aún la gente que no es cristiana hablan de hay que llevar la cruz de cada día, donde quiera en nuestros países de Hispanoamérica, especialmente hay una gran devoción a la cruz.
a los Cristos crucificados, lugares, santuarios, el Cristo de Buga, por ejemplo, en Colombia, al Señor crucificado en otros lugares. Y todo esto gira alrededor del hecho de que el momento cumbre, la hora de la cual Cristo habla tanto en el Evangelio de Juan, es el momento de la crucifixión. De los 4 evangelistas, el único que tiene el Evangelio diferente, es decir, su método de presentar el mensaje evangélico es Juan, porque Marco, Mateo y Lucas tienen sus evangelios, su narración evangélica, cronológicamente, es decir, nace, esto lo hace un día, va aquí, va allá. En Juan no es así. El Evangelio de Juan es como si fuera solamente un día. Todo como si sucediera todos los 33 años en un día. Y por eso no hay nada que tiene que ver con, fíjense que comienza el prólogo del Evangelio de Juan, inmediatamente lo que tenemos es las bodas de Caná. Y ya en las bodas de Caná, que es el capítulo 1, tenemos nosotros una frase que se va a repetir a través del Evangelio, que es la hora, llegar la hora, la hora. De hecho, el primer momento en que lo escuchamos o lo leemos es cuando la Virgen le dice, mira, no tienen vino, dice, y él dice, mujer, no ha llegado la hora. Dice, bueno, ¿y cuál es esa hora? La hora en que va a ser glorificado es precisamente el momento en que él va a ser crucificado. Dice que cuando yo sea levantado en lo alto, la cruz, atraeré a todos hacia mí. Es decir, que hay un complemento entre el ser elevado en la cruz y atraer hacia él, hacia Dios, toda la humanidad, que es el momento de la redención. Toda la misión de Cristo tiene su punto culmen en este momento, porque la misión de Cristo es salvar a la humanidad, redimir algo que se estropeó. O sea, Él viene a poner, diríamos, en función, Él viene a poner otra vez, a juntar, más que poner, a juntar a Dios con el hombre y al hombre con Dios, porque esta relación se había roto por el pecado, famoso pecado que se da en el origen de la humanidad, pues se llama pecado original. En el origen, en ese momento en que Dios creó a la humanidad, se creó en una perfecta armonía. Y en el libro de Génesis vemos que dice que Adán y Eva caminaban con Dios, o sea, era un tú a tú, hablaba. De hecho, hay unos gestos por parte de Dios muy lindos. Por ejemplo, cuando Dios hace pasar a todos los animales y tiene a Adán y le da la potestad a Adán de ponerle nombre a todos los animales. O sea, los animales tienen el nombre que Adán les dio, que es una gentileza por parte de Dios, porque cuando uno crea algo, lo lógico es que uno que lo creó lo nombre. Si no lo nombra, por lo menos eso lleva su nombre. De hecho, por ejemplo, los que han descubierto enfermedades, muchas de esas enfermedades llevan su nombre. Personas que han creado comidas, pues llevan su nombre. Por ejemplo, el Chateaubriand, que es ese pedazo de carne exquisito, pues fue un general francés. Hay un helado muy rico que se llama peach melba, melocotón melba, y nadie sabe que por qué, porque es un mantecado, un helado que tiene con vainilla, con pedazos de melocotón, y eso se lo debemos a una gran soprano, Neri Melba, que era una de esas divas de los años del siglo pasado, las grandes divas, ¿no? La Tebaldi, la María Cala, la Neri Melba, y entonces pues
ella un día en un restaurante, todo el mundo, esta era una diva, ¿no? Pidió un helado de vainilla y pidió unos melocotones en almíbar y se los echó. Imagínense, y fue exquisito, es muy sabroso. Y de ahí entonces viene el mantecado que se llama peach melba, o sea, melocotones a la melba, por ella. O sea, que o toma el nombre de la persona porque la persona lo inventa o se lo da. Bueno, pues lo lógico era que si Dios creó todos estos animales, hubiera dicho la jirafa, el elefante, el simio, el cocodrilo, lo que fuera, el caimán. Sin embargo, no, es una gentileza y lo hace para que el hombre se sintiera co-creador con él. Es un gesto de Dios hermoso, ¿no? Como todos los gestos de Dios. Y dice que el nombre que el hombre le puso fue el nombre que se le quedó. Eso es bien importante. O sea, había una estrecha relación entre el creador y la criatura. Eso se rompe porque la criatura quiere ser creador. Es lo que le dice. Cuando el diablo, que siempre mete la cizaña, le dice, mira, Dios sabe que si tú comes de eso, serás igual que él. Y dice la palabra que el hombre vio que el fruto era apetecible, que no menciona. Yo no sé por qué la gente habla de la manzana de la discordia, porque hay por un lado, o sea, la manzana. Parece a alguien que no le gustaban las manzanas, pero no, era el fruto. El fruto no era un fruto físico, era un fruto, era lo que le dijo, ¿no? Que fuera igual que Dios. Entonces ahí se rompe esta estrecha relación que había entre el hombre y su creador, entre Dios y el hombre. Y lo que Cristo viene es a restaurar esa relación. Se llama redención, la redención del hombre, a redimirlo, a volverlo a poner en relación, pero ya no de criatura, ¿eh? Esto es increíble, a veces uno no lo piensa detenidamente, porque si nos ponemos a pensar esto detenidamente, estamos hablando de que alguien que había caído tan bajo, ahora no es que lo pongan donde estaba, ahora lo ponen por encima de donde estaba, porque en aquel momento éramos criaturas y Cristo nos viene a ser hijos de Dios, porque al hacerlo Él y nosotros estar en Él, Él nos representa todo, porque al ser verdaderamente hombre, igual que nosotros, que tiene todo, menos pecado, que de hecho nosotros cuando fuimos creados en pecado, o sea, que nos representa en nuestra totalidad y en nuestra profunda sanidad, pues Cristo se ha hecho hombre y en Él hemos sido todos, Él nos representa, Él es nuestro representante y Él es el hombre hijo, el hijo hombre. Por lo tanto, en ese hombre todos hemos hecho hijos, todos somos hijos de Dios. ¡Wow! Uno lo dice tan fácil y es tan increíble que yo sea hijo de Dios, ¿verdad? Y tampoco que lo pensamos, porque qué padrazo tenemos, qué padrazo tenemos. Y Cristo nos dice inclusive que le digamos papi, papá Dios. ¡Wow! Lo decimos de niño y cuando somos adultos se nos olvida. Y esta realidad. Entonces, en Cristo, pues, Padre, Papi, Papá Dios nos perdona, en el Hijo nos perdona. Y lo perdona cuando el Hijo le dice, y en el Hijo, la voz del Hijo es la voz nuestra también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y porque el Hijo se lo perdona. Somos todos perdonados. Esto es que hermano, esto es serio, esto es profundo, esto es para pensarlo toda la vida. Y entonces, en este momento, el hombre vuelve a esa amistad, a esa relación, esta intimidad con Dios. Y cuando eso sucede en el momento más terrible, más cruel, más despiadado. Es el momento de la cruz. Todos nosotros, la mayoría, yo creo que quien no la vio, la pasión del Cristo, ¿no? De Mel Gibson, que dice que está haciendo ahora otra parte, que está por salir, que es la parte después de la resurrección, dice que es muy hermosa.
creo que el mismo que hizo el papel protagónico en La Pasión va a hacerlo Cameron, va a hacer el papel de Cristo en esta segunda parte, que es después de la resurrección. Pero ¿quién no vio la pasión de Cristo? Y estaba leyendo el otro día un artículo que dicen unos médicos que según la narración y las investigaciones y los elementos de tortura, como fue el látigo, como fue la corona de espinas, como era la crucifixión, que lo que vimos, imagínense ustedes, lo que vimos no fue más. O sea, dice, pero ¿cómo que más? Fue más. Por eso era, dice Isaías, que era la sombra de un hombre, eso ya no tenía forma de hombre. Y es en ese momento de una crueldad, pero que no tiene explicación, que es que Dios redime a la humanidad. En la cruz hay redención. Y de ahí viene entonces el valor de la cruz. Cristo tuvo la suya y tú y yo tenemos la nuestra, la que Dios en sus misteriosos designios nos da para llevarlo con dignidad, con entereza, con fe, con valor y podernos santificar en ella. Y de hecho, yo creo que se ha obviado muchísimo la invitación de Cristo a seguirlo, porque hay unas condiciones. O sea, no es que sígueme, pero después te explica cuáles son las condiciones del seguimiento. El que quiera ser mi discípulo, fíjense, que se niegue a sí mismo, que es un proceso muy fuerte, y es un proceso constante hasta el día que uno se muera. Luchar con este yo no sé usted, pero esto no es fácil. Un yo que está muy condicionado, un Dios que está muchas veces formado, pero en una formación deformada, porque cuántas cosas nos dijeron que no eran correctas, la discriminación, los racismos, tantas cosas que uno le mete en cosas en la cabeza y uno nace con ellas y no me han formado, me han deformado. Y para entonces volver a poner las cosas donde van. Piense usted lo que es el desprendimiento, lo que es la pobreza, no la miseria, la pobreza, lo que es la obediencia, lo que es las virtudes, lo que es el dominar el carácter, lo que es las pasiones, lo que es la castidad en un mundo tan erotizado, lo que son los placeres de la carne. Esto no es fácil, más cuando hay un mundo que nos declaró la guerra. El mundo de hoy no tiene compasión, o sea, abre una computadora y lo que sale por ahí, dice, Dios mío, pero cualquiera cree que yo metí esto aquí. No, sale solo, y unas cosas tremendas. Los anuncios, los mismos programas de televisión en todos los lugares. Es una cosa, dice, pero wow, es como estimular los sentidos, estimular las bajas pasiones. Y que tiene, imagínense, esto no es fácil. Entonces, negarse a uno mismo, no, esto no es lo que Dios quiere, esto es lo que yo tengo que hacer. O sea, luchar con el yo de uno. Después, dice que negarse a uno mismo, después tomar la cruz. Y aquí es donde primero uno tiene que hacer un gran discernimiento, ¿cuál es mi cruz? Porque hay que diferenciar la cruz que Dios nos da de la que uno se busca. Y aquí espero que hoy aprendamos un poquito y si usted lo sabe, que quede bien claro. Yo tuve la gran bendición este año de haber tenido en la parroquia, tengo una bonita relación con varios de ellos, de tener en la parroquia al padre, un padre misionero del Espíritu Santo, los misioneros de Conchita, que estamos muy alegres porque ha sido beatificada, y nos dio un retiro precisamente sobre el valor de la cruz.
el misterio de la cruz. Fue una exquisitez. Yo aprendí mucho, porque ya venía la beatificación de Concepción Cabrera de Armida. Siempre tenía algo con el nombre, pero Concepción Cabrera de Armida, comúnmente conocido como Conchita, una mujer laica que deja cinco congregaciones, entre ellas los misioneros del Espíritu Santo, que son unos sacerdotes de altura, muy bien preparados y muy dignos hijos de su madre espiritual. Y él pues tuvimos un retiro con él. Ahora tenemos otro de ellos que va, Dios mediante, este año a darnos un retiro sobre sanación interior. El querido Padre José de Jesús, de los misioneros del Espíritu Santo, si Dios quiere y nos da licencia. Y toda esta dinámica y todo en los libros, y yo los invito a que lean los escritos de Conchita, porque lo que yo estoy hablando ella lo profundiza, lo explica con esos coloquios que ella tenía con el Señor, y muy claro, una mujer de una claridad tremenda y una mujer muy integral, una mujer muy sana, porque fue madre, fue esposa, fue madre, fue viuda, y una mujer que dentro de su realidad de laico, que eso es una cosa que hay que agradecer a los papas, ¿no? Especialmente comienza Pablo VI, Juan Pablo II, canonizó muchísimos laicos, y el Papa Francisco ha seguido con esta dinámica, porque la santidad no es monopolio del clero. Antiguamente casi todos yo diría todo, las canonizaciones eran de religiosos, religiosas, pero como el laicado como que no se tomaba en cuenta. Pero ya después del concilio, bajo el pontificado de Pablo VI, que ya está canonizado, y ahora también con Juan Pablo II, que ya está canonizado. Imagínense ustedes que nosotros entre el siglo pasado y este siglo tenemos 3 papas canonizados, 3. Pablo VI, Juan XXIII y Juan Pablo II. Es impresionante, impresionante. Y por ahí creo que ya está también, ya creo que se está llevando a cabo bastante progresivamente Pío XII, y yo no dudo que también un día Juan Pablo I, eso sería algo espectacular, porque eso sería Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, o sea, sería algo estelar, ¿no? Y sería algo muy lindo, porque en un momento que se cuestionan tantas cosas, vemos como los hombres que han tomado el ministerio petrino, sucesores de Pedro, se han santificado en ese ministerio, no solamente en el ministerio, sino a través de su vida, que fueron hombres de Dios. Pues esta mujer, Conchita Concepción Cabrera, pudo llevar a cabo una vida de mucha tragedia, de mucho dolor. Hubo un hijo que se le ahogó en una fuente, el dolor, las acusaciones que recibió. O sea, léalo, porque no fue cualquier cosa. Ella vive en su propia carne lo que es el drama de la vida. Ese drama de la vida donde muchas veces uno siente el peso de la cruz. Y esa es la dinámica que quizás tú en este momento, cuando yo estoy hablando contigo, tú te puedes identificar. ¿Cuál es tu cruz en este momento de tu vida? ¿Cómo la estás llevando? ¿Con qué cuentas para llevarla? Porque ahí hay un misterio, en la cruz hay un misterio. El mundo no quiere saber de cruces, al contrario, siempre nos está hablando, quítatela, ¿por qué sufrir? Inclusive hay una religión por ahí que dice, ¿por qué sufrir? Bueno, ¿por qué sufrir? No, porque sufrir por sufrir es masoquismo, pero el sufrimiento es parte integral de estar vivo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, que es un regalo de Dios, tiene las limitaciones y envejecemos, y con el envejecimiento
empiezan unos trastornos que no tienen que solamente ver con la edad. Hay niños que desde pequeñitos tienen padecimientos, asma, problemas de bronquio, alergias, problemas musculares, o la persona que ya desde temprana edad empieza a tener problemas con los riñones, o niños que tienen problemas ya cardíacos, tantas situaciones, tantos padecimientos, toda esta pandemia de cáncer, la persona con cáncer que tiene que estar constantemente con radioterapia, quimioterapia, las pastillas, todo esto, o sea, y cómo uno hace con esto, o sea, porque está ahí, yo no me lo traje, yo no me lo busqué, como dice, ¿no? Que ya hablaremos después que vengamos de la pausa de lo que decimos que es cruz, pero no es cruz. Aquí la cruz es la cruz que Dios ha puesto en nuestra vida y es un misterio. Esto es un misterio y yo le hablé un día a la parroquia al ver lo que es el misterio. El misterio no es algo que, porque a veces uno cuando habla de misterio piensa en horror, o no. Una cosa es películas de horror, porque todo esto tiene que ver con el cine, películas de horror, películas de suspenso y películas de misterio. El misterio es otra cosa. El misterio es algo que es tan claro, que uno ni lo ve. Es, por ejemplo, la neblina es un misterio, porque, por ejemplo, yo ahí tengo una cámara, y si aquí hubiera una neblina muy espesa, yo no la veo, y puedo ver, pan, y me doy un golpe con esa cámara, no la veo, porque la neblina no me lo permite, pero no significa que no está ahí. Y mientras más yo avance hacia la cámara, de pronto es un bulto, de pronto cuando la toco veo que es una cámara. Bueno, es el misterio de Dios. Mientras más uno se adentre en el misterio, más claro lo va viendo y más lo va comprendiendo. Por eso, como cristianos, debemos de avanzar y penetrar y entrar, adentrarnos en el misterio de Dios, que cuando nos abarca, no es que yo entienda a Dios, yo nunca voy a entender a Dios, Dios es infinito, pero puedo comenzar a detectarlo, a concretizarlo en mi vida, de manera que ya no es un bulto, sino es una realidad que la siento, como dice la canción, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y cuando uno entra en el misterio, uno va entrando también en el misterio de la cruz, porque Dios se deja crucificar para restaurar nuestra naturaleza caída y llevarnos a Dios, y no solamente llevarnos a Dios, sino hacernos hijos de Dios. Pero vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida con más de este programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre trayéndole un texto bíblico para, como siempre les hablamos, podamos nosotros, ustedes y yo también, compartir la palabra. En esta ecuación es un texto muy hermoso, es de la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Yo voy a comenzar del versículo del 11 en adelante y ustedes van a ver enseguida la frase que yo voy a utilizar de referencia. Dice Pablo, ya al final de la carta, miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ya empieza el tema de la cruz. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que ustedes se circunciden
para así ellos presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Todo lo que es el rito de la circuncisión y lo que significaba para el judío. Acuérdense que esta marca se la pone ya Abraham a su hijo y a todos hasta los animales, para marcar en ellos físicamente una alianza con Dios. La circuncisión es todavía para el judío un signo físico, lo tiene en el cuerpo, de la alianza con Dios. Dice él, pero en cuanto a mí, de nada quiero presumir, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del verdadero pueblo de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues las cicatrices que tengo en mi cuerpo muestran que soy un siervo de Dios. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes, así sea. Y así termina la carta de Pablo a los Gálatas. Y yo pues hoy quisiera, ¿verdad? Y aquí tengo un crucifijo muy hermoso, de que nosotros mirásemos la cruz de una manera muy atenta, ¿no? Porque para esto viene el Señor. Él nace para morir. Pero no es una muerte, diríamos, terrible, una muerte, bueno, terrible es en el sentido de cómo se llevó a cabo, pero no es algo de muerte por muerte, de algo grotesco, de algo que, pero ¿por qué si Dios ama tanto a su Hijo lo llevó a tal sufrimiento? Porque no hay duda que yo creo que nadie en esta tierra ha sufrido de una manera tan cruel, porque no solamente es la cruz, sino todo lo que antecedió, todo lo que es la pasión, desde el momento inclusive de la traición, ¿no? Yo digo que si todo esto dolió físicamente, el beso de Judas tiene que haberle dolido muy profundamente a Cristo, porque era un beso que en la cultura era un beso sagrado, era la relación entre una persona y otra, o sea, era el shalom, paz y el beso, o sea, mira, tú eres mi hermano, el amor de entre dos personas que se sentían unidas en la amistad y en lazos que unían de corazón. Y utilizar ese gesto, yo siempre he dicho que si le hubiera dado un puño o una bofetada hubiera dolido menos que el beso. De hecho, yo creo que una vez se lo dije, pero lo voy a repetir, que ese beso es el que hizo que en Europa, en muchos lugares, en Francia, en Italia, en España, se den dos besos. Y yo averigüé, entonces dice, ¿y por qué la gente da dos besos en estos países? Porque no quieren dar un beso porque un solo beso dio Judas. Y para contrarrestar el beso de Judas, en estos países se dan dos besos. Una tradición bonita. Y entonces empieza ahí, después lo apresan, después todo yo me imagino los empujones, las cosas, las burlas, imagínense ustedes la soldadesca, ¿no? Después toda la noche, toda la negación de Pedro, todo el juicio clandestino, los soldados romanos que eran horribles, eran brutos, la corona de espinas, esa flagelación que fue desmedida, como era con los látigos ellos que tenían al final unos huesitos y algunos como unas garras, o sea, dice, uy, Dios mío, y después el caminar que yo hace poco, bueno, unos meses, venía de Semana Santa, de Tierra Santa, y lo hicimos y fuimos por el mercado, eran como la 1, y tú veías cómo nos miraban, y yo le decía a la gente, no miren, pero lo que miren es
si esto hoy es con calor, hace mucho calor, y estamos aquí con ciertas comodidades, y toda esta gente que no le importa nada lo que estamos haciendo, imagínense en el tiempo de Cristo la mofa, los gritos, la cosa, con una cruz encima, ya pobrecito hecho leña, y después llegar al Monte Calvario y ser clavado, y usted ve los clavos, eso como era, Dios mío, dice, pero ¿por qué? Porque estaba redimiendo al mundo, porque ese sacrificio no era un sacrificio masoquista, no era un sufrimiento en vano, había un propósito, el propósito de, de que el amor y la entrega pudieran en cierto modo, o en su totalidad, de compensar la desobediencia del hombre. Y yo creo que aquí voy a tratar de ser lo más explícito, ¿no? El amor con el amor se paga. Frente a una desobediencia que uno no tiene idea de lo que nos ha costado. Porque uno tiene que ponerse en el momento del acto que el acto creativo por parte de Dios, hermanos, es de una... Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero como Dios es amor y el amor no puede ser contenido, pues el amor es como un manantial que sigue dando y sigue dando y sigue dando. Por ejemplo, Lourdes, ¿no? El agua que sale de Lourdes es el agua del manantial que sigue saliendo desde el tiempo que Bernardita, por mandato de la Virgen, lo descubre. Dios es un manantial que no tiene fin. Y todo es, en vez de agua, lo que sale es amor. Amor, amor incondicional de la misericordia, ¿no? Y con un acto creativo lleno de amor, con el amor que cree este mundo, nosotros, y lo que nosotros hicimos. O sea, si a uno como humano, que da amistad, que da, yo lo digo por experiencia, que uno como sacerdote, como persona, uno da amistad, y de pronto la gente te hace que desaparecen, te quitan la palabra, hablan de uno y dicen, Dios mío, y eso no es nada, eso no es nada. Ahora imagínese usted lo que nosotros hicimos, nosotros traicionamos a Dios y fuimos a buscar el beneplácito y fuimos a hablar con alguien que odia al que nos creó, quiere destruir la creación del que nos creó. Y nos fuimos por allí. Entonces, bueno, eso fueron Adán y Eva. Yo no he hecho eso. Ay, hermanito, tú no, ¿cuándo fue la última vez que tú te confesaste por amor de Dios? Nosotros, eso y muchas cosas más, Dios nos ampare. De las vergüenzas que uno se tiene que arrepentir y siempre, Dios mío, ten misericordia de mí, ¿no? Entonces, eso se hubiera quedado así, estábamos perdidos, pero Dios, que es amor, no puede, Dios no puede dejar a su criatura, porque como una madre va a dejar un hijo, ¿no? Y ahí entonces donde viene esta idea magnífica de Dios, dice, bueno, mi hijo ve, y el hijo dice, Padre, lo que tú me pidas yo te lo doy. Y entonces viene esto, viene esto. Esto es la muestra de un amor que es capaz de todo, un amor que no niega nada, un amor que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por el bien amado. Y entonces ahí es donde entra la cruz. Y hay un misterio, y lo dije antes de ir a la pausa, de que en la cruz que Dios nos manda hay toda una santificación, hay un valor. Por eso dice que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, coja su cruz, la tome con entereza, la tome con valor, la tome con paciencia, la tome con dignidad y la tome con amor, la tome con amor. Y cada uno de nosotros tiene que, ayudado por la gracia y ayudado por las personas que Dios puede poner en nuestro camino, descubrir cuál es la cruz. Puede ser algo que tiene que ver con la salud, puede ser algo que tiene que ver con la familia, tiene que ver algo que puede pasar en las circunstancias y los eventos de nuestra vida, y cosas que muchas veces
uno no las puede remediar. Muchas veces son injurias e injusticias que uno no puede remediar. Pero buscar en esa cruz, en esta cruz, el sentido de lo que Dios quiere. Yo creo que cuando la cruz comienza uno a vivirla en plenitud, ahí viene la gracia de Dios, sin la gracia no se puede. Y uno va buscando los medios para poderla vivir con toda su intensidad. Uno comienza a tener una relación mucho más íntima con Dios. Uno comienza a entender mucho más lo que Dios hizo por mí. Y uno comienza a tomar otro camino muy diferente quizás al que usted está en este momento. Somos muy impacientes, somos a veces muy dados a reaccionar negativamente frente a las cosas de la vida. Somos muy desconfiados inclusive de Dios. Tenemos muchas veces una fe muy limitada. Y cuando uno entra en el misterio de la cruz, uno comienza a descansar en Dios, uno comienza a rendirse a Dios. Para mí es muy importante el rendirse ante Dios. Luchar con lo que no se puede cambiar, porque uno no se rinde ante Dios, se deja en Dios. Yo a veces, cosas que uno se inventa, yo muchas veces me invento esto, y cuando ya hay cosas en mi vida personal o en mi vida como sacerdote, dentro de la misma vida de la iglesia, que no es fácil vivir en la iglesia muchas veces, en lo que es la institución, con la gente, con todo lo que hay, con los superiores, ellos conmigo, yo con ellos, digo superiores, mis compañeros, todos, ¿no? A veces uno es difícil para ellos también. Yo a veces en mi cuarto saco, yo siempre, claro, esto es una cuestión de papi, yo siempre llevo pañuelos, todavía yo uso pañuelos. Son, por cierto, para mí son de mucho uso. Y yo saco el pañuelo en la cuarto, ahí mismo en el cuarto. Y cuando ya yo no tengo palabras, yo me de rodillas hago así. ¿Y sabe lo que estoy diciendo? Me rindo, me rindo, me rindo simple y llanamente ante ti, Señor. No voy a luchar más. No es que no luche contra el pecado, no es eso. No voy a luchar más contra una realidad que me abarca y me sobrepasa. No puedo. Quizás es esta persona, ya yo no puedo más, yo me rindo y me entrego a ti, te la entrego. Y esto puede ser hoy la realidad de tu hijo, que es tu cruz. No es que tú te des por vencido, no es que tú digas jamás, es que eso no tiene remedio, es que ya yo no puedo. Por eso en el camino a la cruz, un cirineo apareció en el camino, un tal Simón de Cirene. Su nombre es Simón, no existe el cirineo. O sea, el que era de Cirene, pues le pusieron el cirineo, pues se llama Simón. Hay un Simón en nuestra vida que siempre Dios pone y que si uno tiene, uno observa con los ojos del corazón, es esa que llega. Yo he tenido gente que yo ni las conocía y aparece. Quizás desaparece alguien que uno lo quería, que lo ayudaba, que de pronto, pero sale una persona y dice, pero no te quedas solo. Yo te voy a mandar un Simón, un cirineo, y te ayuda. Entonces uno comienza a ver el Dios presente, el Dios que camina con uno, el Dios que está tan cercano. Inclusive en las 7 palabras que salen de este momento, fíjense que si son importantes y determinantes, que tenemos un sermón de las 7 palabras el Viernes Santo, porque en esas 7 frases, que no son 7 palabras, son 7 frases, hay todo un compendio. Yo digo que es como un resumen de la vida de Cristo. Y hay un momento hermoso cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya todo está terminado. Y yo creo que ese es el final de la vida de un cristiano. O sea que uno, como dicen mis hermanos mexicanos, ¿no? Le echó ganas. Yo le eché ganas a la vida. Yo le eché ganas a mi fe. Yo le eché ganas a mi vocación cristiana. Pero ya llegué. Quizás una enfermedad
y usted llega un momento y dice, yo me rindo, Señor. Ya yo todo lo que podía hacer lo hice. Ya yo me doy, ya yo me entrego. Y yo creo que es ahí donde todo esto que llamamos cruz adquiere un valor muy, muy especial. Porque en vez de rechazarla, yo la integro a mi realidad porque es parte de quien soy, parte de mi realidad humana. Y entonces aquí, en Él, con Él y por Él, yo aprendo a darme de una manera que quizás nunca lo entendí. Descubrí que hay más valor en dar que en recibir. Me doy cuenta de qué sirve la vida, sino para amar a Dios y amarlo en el prójimo. Me doy cuenta de que muchas cosas que yo le he dado un valor no lo tienen, y sin embargo aquello que yo desvalorizaba tienen un valor de infinito, ¿no? Como puede ser el amor, el servicio, la generosidad, la entrega. Entonces, yo creo que nuestra vida cristiana como que va cogiendo otro aspecto, otra profundidad, porque nosotros en toda la iglesia tenemos crucifijos, y tenemos uno puesto y a veces una crucecita, y la cruz es parte del ser cristiano católico, porque nuestros hermanos cristianos no católicos dicen que nosotros tenemos muchos Cristos muertos, pero es que pobrecita gente no nos entiende. ¿Cómo que yo voy a ser un Cristo muerto, hermano? Yo no sirvo un muerto, yo sirvo un vivo. Cristo es el mismo ayer, hoy, está vivo y ha resucitado, y está presente en mi vida a través de la acción de su Espíritu Santo. Pero ¿por qué los católicos tenemos cruces? Para que no se nos olvide cuánto le costamos a Dios, y para que cuando nos estemos quejando podamos tener un punto de referencia, decir, como decía Pablo, todavía no hemos llegado a la sangre, es decir, todavía nosotros no hemos llegado aquí, así que no se esté quejando tanto. Yo en mi despacho parroquial tengo hacia la pared frente, cuando miro lo tengo ahí, un crucifijo, y lo puse porque cuando me adornaron, me decoraron la oficina, muy bonita, muy sencilla, no, y un día cuando hubo mucho jaleo, ¿no? Digo, espérate, aquí falta algo. Y entonces yo fui, y la pequeña flor, nuestra librería, yo mismo me compré y lo puse allí, está ahí. Y yo muchas veces, cuando hay llamadas, ¿sabes cómo es la cosa? Y cuando yo a veces empiezo a decir, Willy, tranquilo, que todavía no has llegado hasta ahí. Es mi punto de referencia. En la cruz está nuestro punto de referencia. Y la próxima vez que estés quejándote, mira la cruz, mírala. Y ojalá que no sea tan linda como esta es una de bronce, muy hermosa, pero a veces, como decía el famoso Cristo roto, tenemos demasiados Cristos bellos. Esto no fue tan lindo, esto fue horroroso, pero Dios lo permitió porque nunca el Hijo le mostró más amor al Padre que cuando fue a la cruz. En el sacrificio de la cruz, el Hijo le mostró al Padre su amor incondicional, porque el Hijo nunca le negó nada al Padre que el Padre le hubiera pedido, y por eso el Padre se recreaba en él. Este es mi Hijo, en el que yo me complazco. ¿Cómo yo sé que Dios se complace en mí? Cuando yo acepto la cruz de cada día y trato de llevarla con dignidad, con entereza, con valor, con alegría, y tratando de que en esa cruz yo pueda plasmar en mí todo el amor que yo quiero mostrarle a Dios. Por eso es tan importante que uno descubra su cruz de cada día. Y si usted no puede solo, busque un buen director espiritual, un buen confesor, alguien que lo ayude a descubrir su cruz y que lo ayude a llevarla como hay que llevarla, no arrastrando la cruz, sino llevándola con dignidad, como Dios manda, y no buscándonos más cruces, porque hay cruz que Dios nos manda y hay otras cruces que nos buscamos, ¿no? Si yo me entrego un vicio, si yo me metí en un lío y estoy preso, si yo estoy en unas cosas que no son, esas no son cruces, esas cruces me las busqué yo, esas cruces no vienen de Dios. Por eso hay que saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Ay, yo tengo una cruz, este cigarrillo. No, no, un momentito, eso me lo busqué yo. No, porque el alcoholismo que tengo, esa cruz no es de Dios, se la buscó usted. Y hay que saber discernir. Las cruces de Dios santifican. La cruz de Dios nos lleva a Él. La cruz de Dios nos configura con Cristo que llevó su cruz. Pero esas otras cosas no. Y por eso es tan importante que nosotros entremos en el misterio de la cruz, y hay mucha literatura sobre esto. Por ejemplo, hay una antología del obispo Fulton Sheen, que por cierto ahora están desenterrándolo, estaba en Nueva York para llevarlo a Peoria, porque como está la causa de beatificación y tiene que estar el cuerpo en el lugar donde está, sí que están en eso ahora. Pero hay una antología de Monseñor Fulton Sheen sobre las palabras de la cruz. Pero también está todo lo que le dije de Conchita, todo lo que, y ojalá, si usted está en México, los misioneros, un retiro con los misioneros, esto es un banquete porque ellos tienen el apostolado de la cruz, que es una asociación para laicos con una gran espiritualidad, y donde lo que yo dije es una bobería, nada, comparado con toda la sabiduría y la espiritualidad que tienen ellos. Se los recomiendo que ustedes puedan averiguar, porque por ejemplo en Madrid la gente le llama la iglesia de los mexicanos, pero son de los misioneros del Espíritu Santo, y en muchos lugares están, en toda California también, y yo les recomiendo buscarlos. Son no expertos, pero son hijos de Conchita, y Conchita fue una mujer que fue muy bendecida con todo este conocimiento que Dios le dio, y que ustedes puedan hacer un retiro y literatura y todo, y además lo que usted pueda sacar de su propia cosecha. Por eso, aunque uno no esté en Cuaresma ni esté en Semana Santa, de vez en cuando uno debe de volver a leer la Pasión de Lucas, Marcos, Mateo o Juan, porque nos ayuda y enriquece nuestra propia realidad de discípulos, de negarnos y llevar nuestra cruz de cada día. Porque fíjense que para seguirlo hay que entrar en este proceso de los que quieran ser mis discípulos, que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y me sigan. Que el seguimiento conlleva la negación y el llevar la cruz de cada día. Como siempre les digo, para nosotros es muy importante saber de ustedes, y por eso les pedimos que nos escriban a mundogira@ewtn.com con sus sugerencias, a lo mejor yo tengo un tema que usted quiere, pues mira, con muchísimo gusto. Y también recuerden que los donativos son muy importantes, especialmente tu oración. Hay que orar por este canal, porque aquí se vive de donativos. Y el primer donativo que se vive es tu oración. Donarnos tu oración, tu tiempo, para que esto pueda seguir y pueda seguir con la misión que Dios le dio a esta mujer de Dios, que era la Madre Angélica. Y también tu aportación económica, porque como siempre te digo, aquí ustedes no tienen anuncios, así que esto vive de la caridad, del amor que ustedes puedan, y poquito, $5, lo que usted tenga, que eso Dios se lo va a agradecer y multiplicar. Y finalmente, acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Bueno, pues finalizamos pidiéndole a Dios que me los guarde, que me los conserve, que sobre todo me los proteja de todo mal, y que Dios los bendiga. Y ahora imparto la bendición con la Santa Cruz. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en tu programa de Mientras el Mundo Gira.